Hoy estamos conversando con Doris Oliva, quien es psicopedagoga, para conversar acerca de un tema que es de interés familiar y que ocupa ahora a la población en general. Es acerca del regreso a clases de forma presencial. Bienvenida, Doris. Es un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, Pamela. Aquí muy contenta, agradecida por el espacio que me brindas para poder y enviar este mensaje tanto a centros educativos, a docentes y a padres de familia, para que pues tengan las estrategias a mano y sepan qué hacer en este regreso a clases de una manera híbrida o presencial. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Doris Oliva. Este año cumplo 15 años en el ámbito educativo, desde empezar a ser maestra docente desde ese lado y luego ya con una licenciatura en psicopedagogía y una maestría en psicopedagogía y problemas de aprendizaje. Y recientemente la certificación de disciplina para familias, disciplina positiva para familias, desde que uno pues es madre o padre, creo que hay muchos pensamientos que revolucionan lo que uno tenía por sentado, ¿verdad? O lo que regularmente funcionaba, pues hay cosas mejores que uno puede hacer, tratando con respeto y una relación de respeto mutuo, pero siempre poniendo límites de una forma amable y respetuosa. Claro, y es lo que me lleva a mi primera pregunta, ¿verdad? Hoy estamos con el regreso a clases de forma ya sea presencial o híbrida, dependiendo siempre del semáforo por alertas de COVID, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer cuando regresen a clases los pequeños? ¿Qué Bueno, normas o principios le podemos inculcar a los pequeños para que se sientan en confianza y tranquilos? exacto. Yo creo que primero hacerles saber que el establecimiento es un lugar seguro, tal cual es tu casa. Tú en el colegio estás seguro y los docentes también pueden hacer y enviar este mensaje a los niños. Tú aquí estás seguro. Eh, es un ambiente en donde podemos contenerte, es decir, si el niño se desborda emocionalmente, tiene dudas de cómo actuar frente a algún caso o no sabe cómo seguir la secuencia de actividades o dinámicas nuevas en el día, que regularmente pues esto ha cambiado, ¿verdad? Los periodos son más cortos, hay actividades más al aire libre, el grupo de niños es menor, entonces yo creo que esos ambientes favorecen a nuestros niños porque al ser menos o al ser con estructuras más controladas, nos permite observar sus cambios. Entonces, validar esas emociones cuando se sientan incómodos, inseguros, cuando se sientan de alguna forma frustrados también, o cuando no comprendan qué es lo que está sucediendo en el contexto. Sí es importante ser nosotros esa fuente de seguridad, validando sus emociones y tratando de llevar una estructura ordenada y predecible, porque esto da seguridad, es decir, yo sé hacia dónde me dirijo y los niños esto necesitan, esa estructura predecible y esa estructura de rutinas. Entonces es un buen inicio para poderles dar como ese empujoncito en donde esta es tu casa, ¿verdad? Y esta es la estructura de tu casa y por aquí podemos ir a los diferentes ambientes y esto es lo que vamos a hacer en los diferentes ambientes. Eso nos puede ayudar muchísimo a dar ese paso para nuestros pequeños, ¿verdad? Que muchos de ellos es el primer contacto fuera de casa después de pandemia, por las edades. Si están en etapa preescolar, los tomó en el primer año de escolaridad, de preescolar, y tuvieron que regresar a la virtualidad, ¿verdad? Y ya no lograron convivir con más niños, pero ya se están integrando nuevamente. Entonces es esa adaptación y pues crear esos lazos también de amistad entre nuestros chicos, de tolerancia, escucharlos, saber qué es lo que ellos están pidiendo. Eso nos ayuda mucho, fíjate, Pamela. Hablando de los grupos reducidos, ¿qué prácticas pueden ser las mejores para un docente y para que el niño pueda sentirse acoplado a las circunstancias o al aprendizaje diario? Fíjate que los grupos reducidos es una gran opción, no solo en pandemia, sino en la educación en general, porque permite que el maestro tenga mejor observación, mayor control y una mejor retroalimentación de cada uno. Cuando los grupos son muy grandes, hay desventajas porque no tenemos el conocimiento de lo que están haciendo todos en ese momento o el control. Entonces, la maestra puede o el profesor
puede llegar a frustrarse un poco porque de la carga aumentada de alumnos y la carga de actividades también. Entonces, todos aprendemos de una forma más personalizada porque la maestra o el profesor se va a dar cuenta de las necesidades que está surgiendo en su grupo y en algunos estudiantes. Hay que reconocer que hay estudiantes que tienen más habilidades en unas áreas que en otras y hay estudiantes que tienen dificultades para aprender. Esto ya es en el área de primaria, pero pueden notar de manera muy acertada este tipo de diferencias, ¿verdad? Es decir, bueno, veo que mi grupo le falta fortalecer el área motriz o le falta un poquito el área de matemática, pero son muy buenos para el área verbal. Entonces, si la maestra, el profesor, el encargado logra identificar esto, es una herramienta de aprendizaje muy útil porque se va a basar en las fortalezas para trabajar las debilidades. No va a estar como que tan perdida. Los niños se hacen notar. En grupos reducidos se sabe quién faltó, se sabe qué gustos tienen los demás, se sabe de qué es lo que regularmente hablan. Hay conversaciones de una forma más, con más reciprocidad, ¿verdad? Es decir, tú me hablas, yo te contesto. Los contextos son más familiares porque al ser reducidos, las conversaciones son más habituales. Esto nos va a ayudar a que los chicos noten uno, diferencias. Entonces podemos abordar temas de diversidad, porque él sí, porque yo no, o porque yo sí, porque él no, ¿verdad? Porque sus papás son así, porque tiene hermanos, porque yo no tengo. Entonces vemos que ahí es una gran fuente para poder trabajar la diversidad y el respeto hacia los demás, valores. Eh, Empieza a madurar de otra manera porque se da cuenta que hay un mundo que él puede explorar. Entonces, permitirles en un ambiente obviamente seguro, que puedan explorarlo, que puedan platicar con los demás niños, no sé, ¿verdad? En ciertas convivencias seguras que pueden realizar los establecimientos, ayuda muchísimo a esa interacción, porque el niño se va a dar cuenta que fuera de su casa también pueden haber lazos significativos que son útiles para su vida y que les están enseñando destrezas para ellos. Es decir, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo ir al colegio, ¿verdad? O relacionarme con la maestra y poner límites, por ejemplo, ¿verdad? Decir, no, maestra, esto no me gusta. O pedir ayuda, maestra, me ayuda, no sé cómo hacer esto. Si solamente estamos en casa con las mismas personas. Entonces, es una ventaja que es, y también es algo importante que a mí me gusta decirle a los padres, a los niños también hay que enseñarles cómo. ¿Por qué? Porque necesitan adquirir esa habilidad. Es decir, si yo veo que le cuesta esperar turnos, quiere ser siempre el primero, le cuesta seguir instrucciones, ¿qué habilidad le está faltando? La de esperar turnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre quiere ser el primero. Entonces, cuando yo lo enfoco en positivo, y este tipo de habilidades se dan en un ambiente social, donde hay más niños, donde hay más adultos. Seguramente está en nuestra casa, pues es raro que tengan que esperar mucho tiempo, ¿verdad? O que tengan que ser el último en recibir algo. Eso no sucede. Pero y creo que este tipo de destrezas nos puede ayudar el convivir de manera segura con familias, hacer pequeñas demostraciones, ¿verdad? Como actividades. Yo creo que algunos colegios la utilizan. Pequeñas reuniones y los mismos niños crean afinidad con ciertos compañeros. Cuando son muy pequeñitos, muy bebecitos, regularmente juegan cada uno, le decimos en su mundo, pero es un juego paralelo, ¿verdad? Juegan en el mismo sitio, pero no interactúan. A medida que crecen, nuestros niños empiezan ese intercambio de roles. Ah, tú vas a ser bombero, yo voy a ser cocinero, ven al supermercado. Entonces ya hay un diálogo que interiorizan y que se mezcla y se une. Entonces es parte del aprendizaje para destrezas de la vida. Y lo ven, ¿y cómo lo aprenden? Viéndolo, ¿verdad? Observándolo de los demás, escuchando cómo habla papá, cuando vamos al supermercado, cuando llega alguien a casa o el mismo colegio, cuando nos promueve este tipo de dinámicas que son sanas y seguras. Hablando de las normas dentro de los establecimientos, ¿cómo podemos hacer que nuestros pequeños o los niños puedan practicar estas normas para que no se sientan como que se las están imponiendo, por decirlo de cierta Ok. forma, o que las distorsionen ellos mismos?
como que quieran claro. salirse de las reglas porque no entiendan el proceso. ¿Cómo podemos hacer que lo puedan entender? Fíjate que es muy interesante esa pregunta porque estamos muy acostumbrados a que nuestros peques pues obedezcan, ¿verdad? Y al ser más pequeños, más obedecen. Primero, establezcamos rutinas. La rutina es predecible y al cerebro le da seguridad. Entonces el niño está calmado porque no tiene la angustia de lo que va a pasar o de lo que no va a pasar. Las mismas rutinas en casa o en colegio, lavarse las manos antes de comer, es una rutina que pueden hacer en ambos lugares. Ordenar sus cosas también. Cuando alguien esté hablando, levantar la mano o tratar de interrumpir de una manera respetuosa, puede ser. Entonces, estructuras que nos fomenten el respeto en ambos escenarios y se refuercen constantemente, el niño las adquiere como una habilidad. Entonces ya no es tanto como el que yo quiero que haga por esto, ¿verdad? O yo le doy órdenes o le impongo. Entonces regularmente cuando nosotros damos una orden o un seguimiento, nuestros niños se rebelan o quieren hacer lo contrario, porque es parte de la naturaleza de los niños. Es parte del aprendizaje porque necesitan pertenecer a un lugar. Yo quiero pertenecer a mi salón de clases y muchas veces no tengo las herramientas como niño de hacerlo porque la maestra me da una orden, pero yo hago lo contrario para pertenecer, para verme, para sentirme visto, para sentirme escuchado y porque en ese momento me prestan atención. Con grupos pequeños esta es una ventaja. ¿Por qué? Porque la maestra puede tener más tiempo para dedicarse a él o al niño. Entonces, las rutinas establecen esa seguridad y antes de imponer, preguntar. Yo creo que las preguntas nos ayudan a dirigir mejor en los comportamientos. ¿Prefieres estar sentado leyendo tu cuento o prefieres leerlo en la alfombra? Yo no le digo ahí no lo leas, ¿verdad? Sino le doy opciones respetuosas para que hagan sus actividades. Entonces, mira, el momento de lavado de manos o del protocolo, ¿verdad? Lo puedes hacer ahora o lo puedes hacer al final de la fila. Yo le doy opciones bajo el control, obviamente porque necesitamos esa seguridad, ¿verdad? Entonces, yo le pongo los límites. Sí hay que hacerlo en este momento, pero te doy estas opciones. Entonces, también validar cuando nuestros niños se sienten frustrados porque yo les digo siempre algo a los papás y a los maestros. A veces el adulto genera esa que impone, ¿verdad? Desde el tamaño, pero a nivel emocional los vemos que a veces son dos niños peleando por quién tiene el poder y el control. Esas luchas de poder, yo quiero ganar porque aquí se hace lo que yo digo, porque yo tengo el control, porque yo sé, tú no, soy listo, tú no, ¿sí? Y entonces esto va generando un daño en ellos. Pero lo que podemos hacer con nuestros niños es esa vinculación de manera respetuosa. Sí, yo sé que tú quieres, yo valido cómo te sientes, pero no validamos muchas veces la acción o la respuesta, ¿verdad? Es decir, la falta de respeto, el agredir a alguien más, que puede pasar y que también es parte del proceso porque el niño está aprendiendo esa habilidad de compartir con sus amigos. Eso es un escenario muy común que puede pasar. Al estar en pandemia, los niños no tuvieron mucha exposición a esta experiencia porque no había con quién compartirlo, ¿verdad? Entonces, aquí está para ti, aquí está para ti. Cualquier elemento, ¿verdad? Comida, juguetes. En el momento que llegan al colegio, tienen que compartirlo, esperar turnos, es decir, yo quiero lo mismo. Y esto nos va a permitir como moldear y modelar este tipo de actividades. Ok, sé que estás enojado, pero no podemos pegar o no podemos tirar. Te propongo que lo hagamos después, te propongo que respiremos, te propongo que vayamos a tomar un poco de agua y luego pensemos juntos en una solución. Entonces ahí son destrezas de vida que también a nivel emocional nos ayudan para el aprendizaje totalmente. Con los protocolos a nivel educativo, ¿verdad? Hay ciertos establecimientos educativos como lo son público y privado, ¿verdad? Eh, digamos que los privados están un poquito más acostumbrados a trabajar con grupos un tanto reducidos, las escuelas no. ¿Qué se puede hacer en estos casos con las escuelas que a veces pues reciben a gran cantidad de estudiantes o alumnos? Para Fíjate que que sí, para que todos tengan como esa atención que necesitan, ¿verdad? Es un reto totalmente del sistema. El sistema
se ve envuelto en muchas telarañas que a veces no permiten que el docente avance. Pero una de las estrategias es saber que el poco tiempo, véanlo así, uno lo dice, la calidad versus cantidad, ¿cierto? Entonces, pueden dividir sus jornadas, sus medias jornadas en dos secciones. Entonces, si yo tengo 40 niños, puedo darle el mismo contenido y lo parto en dos, ¿verdad? 20, grupos de 20, o si tengo 30 alumnos, grupos de 15. Esto nos permite focalizar esa atención hacia las necesidades del grupo y que el padre también sienta la tranquilidad. Y es que aquí también nos corresponde a nosotros instruir al papá, porque el papá desconoce de esta parte pedagógica y de esta parte psicológica. Entonces, mire, aquí el que le va a dar las herramientas, y usted siéntese tranquilo, papá, porque es lo mejor para sus niños, ¿verdad? Por ejemplo, el partir los grupos y hacerlo de manera híbrida o virtual ayuda mucho, aunque el periodo de escolaridad, ¿verdad? De 8 a 12 se reduzca, porque obviamente hay que atender al siguiente grupo. Para segmentar grupos hay muchas estrategias que se pueden utilizar y si no te funciona, intenta otras. Miren, padres, fíjense que vimos estas desventajas y ahora les proponemos esto. También escuchemos a los papás. Ustedes cuéntenme qué es lo que observan, qué necesidades ven, porque es una comunicación tripartita, ¿verdad? Vemos al niño, a los docentes y a los padres. No solamente lo que yo quiera o imponga, o solo lo que la psicología dice, porque muchas veces se ha estudiado ese tipo de casos en otro tipo de ambientes. Entonces, adaptémoslo a nosotros, ¿sí? Grupos activos, grupos dinámicos, grupos de preescolar, grupos de primaria, grupos de diversificado. Y en dado caso, pues yo creo que el sistema híbrido va en desarrollo ya totalmente, ¿verdad? Como un tema constante que se va a quedar permanente. Sí, porque fíjate que nos conviene a todos. O sea, al colegio le conviene también porque puede atender más población. El papá tiene más tranquilidad y el niño también, ¿verdad? O sea, podemos, si el niño es apoyado en casa y le sirve de guía y de referencia al papá, al cuidador o incluso hay madres y padres que han adoptado la forma en que contratan a una persona externa o una profesora y hacen un tipo de, no es homeschooling, sino como guía, ¿verdad? Como tutoría. Entonces, hay alguien que les está apoyando en sus clases virtuales, que sepa también, ¿verdad? Que esté preparado para que la relación entre padre e hijo no se vea desgastada. Que si ya hizo, que si no hizo, que si la tarea, que si el internet, que mi trabajo. Entonces, esa es muy buena opción, pero es una realidad que se quedó. ¿Por qué? Porque si visualizamos a nuestros niños en el futuro, ellos muchas reuniones, o sea, para ellos va a ser muy natural este tipo de dinámica que tenemos tú y yo ahora. Entonces, ¿y por qué no la haces por Zoom? Porque no, otras plataformas, ¿por qué no la haces por tal aplicación? Bueno, pues muchas gracias, Doris, por el tiempo, por el espacio. No sé si quiere agregar algo más y pues no sé si quiere dejar sus redes al servicio. Muchas gracias, Pamela. Primero agradecerte por el espacio, porque ese mensaje, pues a veces los profesionales los desconocemos, ¿verdad? No sabemos cómo tomar ciertas situaciones y sobre todo, pues dejar a nuestros niños ser niños, porque es la única infancia que van a vivir y la infancia es muy corta. O sea, es de toda la vida, la infancia son los menores años en los que vivimos, pero son los más intensos. Entonces, nacemos creativos, curiosos, con ese impulso de aprender. Entonces, no nos detengamos, no detengamos a nuestros pequeños por muchos miedos o por el que dirán o porque así me lo enseñaron, sino permitamos que lo descubran. Fomentemos esa creatividad en ambientes seguros y nuestros niños se van a desarrollar de manera plena. Entonces, esa es la invitación. Pueden seguirme en redes sociales, en Instagram o en Facebook como Genialidad Infantil. Mis servicios son, pues, me encanta la lectura y trabajo una línea de libros interactivos para niños de 0 a 8 años más o menos. Y asesoría para papás, obviamente, ¿verdad? En el tema de disciplina, educar con respeto
Y en el área psicopedagógica también hay una orientación por ahí, algunas asesorías que podemos trabajar y talleres para colegios y docentes en neuroeducación para poder seguir pues creciendo, ¿verdad? Ese es lo importante aquí. Enviar el mensaje y ahí pueden buscarme como Doris Oliva o Genialidad Infantil, siempre a la orden. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Igualmente, gracias, Sol.